Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde, Orden de Predicadores. Y en esta ocasión, pues nos da mucho gusto tener en casa, aquí en el Colegio de Jalisco, a la doctora Guadalupe Candelas. Ella es una de las integrantes fundadoras de este seminario y pues siempre es un gusto escuchar los avances de sus investigaciones tan especializadas en los temas que nos conciernen. Pues me voy a permitir presentarla antes de cederle la voz. Ella es doctora en Historia Iberoamericana por la Universidad de Guadalajara. Sus temas de investigación versan sobre la historia de la pobreza y la asistencia social en Guadalajara durante el siglo XVIII, además de celebraciones y conmemoraciones centenarias en México durante el siglo XIX. También trabaja la historiografía jalisciense en ese mismo siglo. Ha publicado el libro Los pobres en Guadalajara a través de los discursos de las autoridades civiles y eclesiásticas, 1771-1824, publicado por la Universidad de Guadalajara en el año 2023. Asimismo, se desempeña como secretaria técnica de la revista Letras Históricas del Departamento de Historia de esa universidad, donde además se desempeña como docente, al igual que en la Universidad Humanitas. En esta ocasión nos presenta la ponencia Entre la historia y lo literario, escritura sobre Fray Antonio Alcalde, 1837-1888. Doctora, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer a Ichel y al seminario la oportunidad para mostrar estos avances de investigación, bueno, esta investigación acerca de Fray Antonio Alcalde, que se desprende un poquito de mi tesis. También agradezco a quienes están de manera remota, a los que están aquí presentes también. Y bueno, en esta ocasión voy a presentar este texto que se titula Entre la historia y lo literario, escrituras sobre Fray Antonio Alcalde, 1837-1888. Básicamente, ahí no veo dónde está. Objetivo de esta presentación va a ser identificar cómo se construyó la memoria escrita sobre Fray Antonio Alcalde desde 1837 hasta 1888. Sí. Entonces, retomando, los objetivos es identificar cómo se construyó la memoria escrita sobre Fray Antonio Alcalde entre 1792 y 1888. Para eso hay una división que se estructura en mi trabajo de investigación, bueno, que va a ser útil para explicar por qué tomé esta temporalidad. Primero, en las escrituras sobre Fray Antonio Alcalde durante un siglo hay tres momentos. El primero, que se caracteriza por ser escrito durante la muerte del prelado o después de su muerte. Después, toda la escritura que se hace previa a las celebraciones centenarias. Y el tercer momento es las escrituras que se generan a partir de la celebración del centenario alcalde. En esta ocasión voy a hablar de las dos primeras. En estas escrituras sobre Fray Antonio Alcalde vamos a encontrar todo tipo de textos, memorias, reglamentos, elogios fúnebres, compendios de la historia de Jalisco, donde se hace mención del obispo o bien solamente se evocan a su figura. Estos textos tienen diferentes extensiones, géneros o motivaciones. ¿Por qué denominar escrituras sobre Fray Antonio Alcalde? Bueno, cuando hice la recapitulación de todos estos textos, me di cuenta de que no todos eran de corte historiográfico, sino que también teníamos poemas, odas, estas biografías con un tinte parecido a la literatura y la historia, que pertenecían a diferentes autores de distintas épocas con enfoques diferentes que podrían compartir elementos en común. No obstante, pues llamarlos historiografía como tal no me parecía que era correcto para englobar todos ellos, por eso es que utilicé este término como escritura sobre Fray Antonio Alcalde. El contenido de los textos básicamente se puede analizar desde mil y un formas, ¿no? Ya lo vimos en la excelente exposición que nos dio en la sesión anterior del seminario el maestro Edgar Yáñez, pero en esta ocasión yo lo que recapitulo de estos textos son las menciones del obispo que elogian sus virtudes sobre la pobreza y caridad, sobre, pues digamos, las obras asistenciales que se realizaron en Guadalajara y
los elementos que a veces son retomados por los autores del siglo XIX como elementos que van a identificar a la ciudad y a sus mismas acciones, ¿no? Es decir, como herederos del legado de alcalde. Y pues estos son como los elementos que destaco o resalto de los textos. Asimismo, el lugar social, es decir, este concepto que retomo de Michel de Certeau, y el proceso de la escritura de la historia en el occidente de México, visto a través de la recapitulación de los textos de Fray Antonio Alcalde, con un acercamiento bastante propio a la literatura. Asimismo, en estos textos se rescata la relación del pasado, el presente y la memoria que tienen los autores que escriben sobre Fray Antonio Alcalde. Muchos de ellos lo que van a hacer es que van a escribir como si estuvieran presentes o estuvieron presentes cuando vivió el obispo, cosa que no fue así. Algunos de ellos sí fue, sobre todo en esta primera parte de las escrituras de a la muerte de Fray Antonio Alcalde. Y por aquí hice una reconstrucción, una tabla de los textos que he encontrado que refieren a Fray Antonio Alcalde, ya sea que sean propiamente sobre él o lo mencionen de alguna manera. Aún ya casi terminando la tesis, me di cuenta de que sigo encontrando textos y digo, vaya, quizá por ahí hay algún otro que esté perdido y pues se siga incorporando para después trabajos futuros, ¿no? Pero por el momento, estos son los que he identificado en este periodo. Hay muchos más. Para el periodo del centenario alcalde realmente se hizo una producción masiva. Yo creo que vamos a encontrar unos 20 textos más aparte de este. Y bueno, lo dividí en autor, obra o publicación, año, tipo de texto y observaciones. El primero, que bien, desde la sesión pasada me di cuenta de que este podría ser otro, no solamente el primero, desde la presentación del maestro Edgar. Esta nota de periódico de la Gaceta nos habla de un relato corto del ritual funerario y una biografía pequeña sobre Fray Antonio Alcalde. Se publica aproximadamente unos días después de la muerte del obispo. Luego tenemos los elogios fúnebres, este texto dividido en dos partes, con una oración fúnebre en latín por Josep Vizcarra y los elogios fúnebres por Josep Moreno. Este texto tiene publicación, bueno, la edición que yo consulté en 1793, pero bueno, 1792 me parece que debía ser la fecha. Tenemos también el texto de Mariano Otero, Noticia biográfica del señor alcalde obispo de Guadalajara, que considero que este es uno de los textos base que van a retomar autores posteriores. Esta biografía corta, que tiene apenas 10 páginas, va a ser publicada en un periódico. Otras publicaciones que no son propiamente libros, pero sí son notas que aparecen en el periódico, son las hechas por Justo Sierra O'Reilly en el Museo Yucateco. Van a aparecer también biografías cortas, 1 o 2 páginas, con alguna que otra litografía. Luego vienen, digamos, estos textos que van de la segunda parte, un compendio de historia de Jalisco publicado en 1872 por Ignacio Navarrete. ¿En qué año tomó posesión el señor alcalde? Es uno de los capítulos que aparecen en este compendio. Vemos que también forma parte importante de la historia de Jalisco. Viene otro texto en 1875, estos están bastante cercanos, que es el publicado por la Junta del Ayuntamiento de Guadalajara. Este texto se desprende de una asociación que buscaba erigir un monumento en torno al alcalde, pero pues por ahí no salió como se planeaba, pero sí salió esta biografía. Va a estar motivada por la primera sociedad de alcalde, que se va a conformar por miembros de la élite de Guadalajara, algunos profesores, algunos abogados, botánicos, que al no ver que cuaja este proyecto, van a ceder el nombre de sociedad de alcalde a una sociedad obrera de hombres y de mujeres. Posteriormente, esta sociedad obrera va a ceder su proyecto a la Junta Organizadora del Centenario Alcalde. Es decir, va a ser primero una asociación de élite, después va a ser una asociación obrera y va a terminar con otra asociación de élite. Cuenta con 37 páginas.
Las biografías de alcalde aproximadamente van a tener este alcance, entre 30 y 40 páginas, van a ser realmente algo cortas. Luego tenemos el reglamento del Círculo Católico de Obreros, llamado Sociedad de Alcalde, publicado en 1884. Este reglamento lo descubrí recientemente, por eso es que no va a aparecer aquí trabajado, pero también abarca básicamente cuáles eran las reglas que seguían la sociedad alcalde obrera de mujeres y de hombres. Tenemos el texto de Emilia Beltrán y Puga. Esta biografía de Fray Antonio Alcalde también cuenta con 32 páginas, de la que la doctora Lilia Vallardo ha hecho una excelente investigación y pues de la que traté de tomar algunos elementos en comparación con las biografías anteriores. Y la última, o el último de los trabajos que por el momento he encontrado, es el de Joaquín Romo de Vivar. Aparece en un apunte histórico de la historia de Jalisco y se dedican 2 capítulos a Fray Antonio Alcalde. El primero se titula Fray Antonio Alcalde, curiosa tradición, y el segundo aparece otra vez Fray Antonio Alcalde, así se titula, ¿no? El primero está ubicado cronológicamente en el compendio a finales del siglo XVIII. No obstante, el de otra vez Fray Antonio Alcalde aparece en un apartado del Segundo Imperio. Quizá por omisión, quizá porque le gustaba mucho el personaje, pero bueno, aparece 2 veces, ¿no? Ahora, en este cuadro o este acomodo de los textos sobre Fray Antonio Alcalde, me di cuenta de que hay momentos en los que interesa la escritura de un género más que otro. Las primeras escrituras tienen un interés más por las biografías, mientras que los textos generados para el centenario van a tener una inclinación a los géneros más cercanos a la literatura, como la poesía y la crónica. No es que no se hagan memorias o biografías en ninguno de los otros periodos, pero son los que interesan más en esta, pues digamos, separación de periodos. Los eruditos que escribieron sobre Fray Antonio Alcalde, digamos que tenían este vínculo de conectar la historia como con el presente para así mismo elogiar a personajes que fueran considerados caritativos de ese presente o a ellos mismos. Y los límites entre la historia y la literatura pues, realmente van a ser muy, muy difusos. El papel de los escritores en la segunda mitad del siglo XIX estuvo influenciado por el romanticismo, el positivismo y ya más cercano al siglo XX, el historicismo. Por lo tanto, la escritura va a tener tintes moralistas y pasionales, aunque no muchas veces reconocidos por los autores, pero sí reconociendo una verdad histórica, una cientificidad de la historia. Y bueno, este fragmento que está aquí a continuación y voy a leer es de Pérez Verdía, un historiador jalisciense del siglo XIX, que tiene como, digamos, esta historia de cuál es el ejercicio de la historia. Abro comillas, el historiador es el que vio, es el que oyó, el que estuvo ahí, el testigo que da su testimonio de lo que realmente pasó o fue contemporáneo a los hechos relatados y conoció a los que participaron en ellos. O si no vivió en esa época, por un método sofisticado, puede consultar e interpretar los documentos, vestigios, huellas de épocas y generaciones anteriores, distintas al historiador que narra la historia. Esta cita me parece bastante ilustrativa en el apartado que generé sobre las escrituras de personajes que sí fueron contemporáneos de Fray Antonio Alcalde y las que no. Vamos a ver que aunque estos personajes que no fueron contemporáneos de Alcalde van a escribir como si sí lo hubieran conocido. Una categorización importante para este tema es el tiempo y el lugar social en la escritura de la historia. Bueno, eso ya lo mencioné ahorita, de que no todos fueron contemporáneos al alcalde. Y bueno, la mayoría de esas narrativas fueron construidas a partir de lo que el texto anterior escribió y pues a veces se le agregan algunas pesquitas de las fuentes. Respecto a digamos, el ejercicio de la escritura de la historia con referencias, vamos a ver que es bastante carente por este proceso de profesionalización, llamándose profesionalización la obtención de un título, de citar a pie de página, todo esto. Realmente es muy parco, pero
Algunos sí van a dar crédito a los autores de donde tomaron, ¿no? Simplemente mencionando, pues mi biografía se basa casi completamente en la biografía de este autor, pero pues mis aportaciones vienen de utilizar esta fuente o este repositorio. Como señala Michel Desertot, bueno, toda esta investigación historiográfica tiene un lugar social, una posición sociopolítica, económica y cultural que va a determinar las, pues digamos, observaciones acerca de la historia, digamos, profesionalización y pues la categoría que van a tener estos letrados entre sí. La mayoría van a estar influenciados, bueno, todos van a estar influenciados por sus posiciones políticas, la simpatía con el catolicismo o con la misma vida de alcalde, sobre todo aquella figura del biógrafo que muchas veces va a buscar adoctrinar por medio de la biografía. El género biográfico durante el siglo XIX va a ser una de las escrituras predilectas de los historiadores. Por lo tanto, vamos a ver que esta biografía va a estar situada entre la historia y la literatura. Vamos a ver elementos ficcionales dentro de las historias con elementos que se basan en las fuentes primarias y pues todo esto va a generar que las biografías tengan distintos toques, algunas más fantasiosas, otras más acercadas a lo histórico, pero la mayoría va a marcar este discurso moral o las virtudes sobre el personaje biografiado, llámese héroe de la patria, llámese héroe de la caridad, como en algún momento se le llamó alcalde. Y bueno, todas estas, o la mayoría de las biografías, van a tener esta intencionalidad de la veracidad por medio de la comprobación de las fuentes. Haciendo un análisis un poco más puntual de cada uno de estos textos, en realidad hay mil y un cosas que analizar, ¿no? Muchas cosas que también quedaron fuera, pero voy a dar como, digamos, los pormenores de cada uno de estos trabajos, un poco el contexto de sus autores y del mismo texto, y algunas citas que pueden ilustrar más o menos cómo es el ejercicio de la escritura de la historia, cómo es que se veía al mismo alcalde y pues la conjunción de estas. Este primer textito pequeño que aparece en la Gaceta de México en 1792, apenas unos días después del fallecimiento de alcalde, es una breve narración del ritual funerario del obispo. Aquí se relata el cortejo fúnebre, qué personajes insignes de la ciudad acompañaron a la comitiva y en la etapa final, la etapa de la sepultura. También hay un breve recuento sobre las acciones más destacadas de Fray Antonio Alcalde. Y bueno, lo que destaco de aquí es que esas escrituras fúnebres que salen básicamente a la muerte del personaje buscan esta inmortalidad a través de elementos a la posteridad. Tienen bastante en común con los epitafios, por ejemplo, es decir, un diálogo entre los vivos, muertos y los testigos. Vivos quienes elaboran este material escrito en el momento de la muerte del personaje, la muerte pues viene siendo en sí la misma muerte del personaje, y los testigos de paso o los que consultan posteriormente estos escritos. Luego tenemos los elogios fúnebres, de los que el maestro Edgar ya habló en la sesión pasada. Estos escritos forman parte de la oración fúnebre y un sermón, cuentan con 84 páginas, divididos en dos partes, de los cuales 35 son en latín y 49 páginas en español. Este discurso es pronunciado 3 meses después del fallecimiento del alcalde en la Catedral de Guadalajara. Y bueno, los elogios básicamente son una composición poética utilizada desde la antigüedad clásica, pertenecen al género lírico, llamados también elegía por el sistema métrico que se utiliza. En los elogios vamos a ver que se lamenta la muerte de una persona o de algún desastre natural o alguna desgracia, y el lamento es el principal eje rector de estos elogios. Por ello es que en estos elogios fúnebres vamos a encontrar concepciones o acepciones sobre se nos fue el héroe de la caridad, se nos fue un personaje muy similar a un santo,
Y estos elogios también tienen la característica de que pueden ser pronunciados en voz alta, como ocurrió en este caso en la Catedral de Guadalajara, de manera pública o no. También el elogio fúnebre tiene la característica de pertenecer a un carácter más erudito o bien más sentimentalista. Estos elogios tuvieron parte de ambos. Ahí vamos con este, ¿verdad? Ahí está. Esta es la portadilla de los elogios fúnebres de Fray Antonio Alcalde de 1792. Y bueno, los elogios contienen una fe de ratas al final del texto, uno para la sección en latín, otro para la sección en español respectivamente, pues usadas como para comprobar o fortalecer este relato. Aquí hay una cita que retomo de Joseph Moreno, que él dice: tampoco esperéis en mi oración afectos vivos, figuras patéticas u otros adornos oratorios que tal vez se hacen sospechosos de mentiras a un auditorio cristiano. Aquí nos está diciendo más o menos cómo va a trabajar su manera de escribir la historia, ¿no? Pero también más adelante dice, aquel hombre, o mejor dicho, ángel. Pues entonces ahí vemos que sí hay una pronunciación, una tendencia. Y bueno, lo que pasa aquí es que Paul Ricoeur discute la propuesta de la memoria mnemotética, es decir, aquella memoria que sí puede ser recordada porque sí se vivió en el acontecimiento. Este caso es lo que le pasa a Joseph Moreno, que sí estuvo presente. Bueno, por ahí hay una mención de que creo que en los últimos, cuando Alcalde se encontraba agonizando, estuvo allí con él. La descripción de estos elogios es la primera parte de una biografía, una vida sobre el alcalde y también en orden cronológico. Hay un uso de la metáfora con pasajes bíblicos. Una parte donde dice que alcalde fue igual que Moisés cuando guiaba a su pueblo en el desierto, cuando hizo estas visitas pastorales tanto en Tabasco como en Yucatán, porque parecía que el aire que se respiraba era como fuego. Vamos a encontrar constantes metáforas en estos elogios. Y bueno, continuamos con el texto de Mariano Otero, publicado en 1837. Esta es una biografía muy breve, 10 páginas, y se va a publicar en el periódico El Mosaico Mexicano. Una de las figuras más exitosas, creo, el considerar a alguien como un historiador o un historiógrafo, es este vínculo entre jurista y escritor. Creo que era considerado como un binomio idóneo, y pues lo convirtió en los ojos de los demás en un erudito, además de toda su, digamos, carrera en el derecho, que lo van a consolidar, pero no para el momento de la escritura de la noticia biográfica del alcalde. Aquí hay también una pequeña cita que dice: lloraba con los desgraciados, asistía personalmente a los enfermos y nunca se le vio omitir con el infortunio consideración alguna que podía enviar. La mayoría de su texto va a estar escrito como si hubiera estado presente o hubiera sido testigo de las obras del alcalde. Apenas tenía 20 años cuando escribió esta biografía. Todavía no se encontraba, pues digamos, considerado en el pedestal en Jalisco y pues tenía poco reconocimiento de sus coterráneos. Uno de los intereses que explicita en esta biografía es la búsqueda de la verdad y lo va a fortalecer incorporando fuentes primarias como anexos. Al igual que los elogios, va a tener una cronología biográfica y bueno, va a echar mano de la ficción, pues se permite retratar algunos sentimientos, incluso gustos personales que supuestamente tuvo alcalde y bueno, como si lo hubiera observado de primera mano. Hay un relato que creo que se ha llegado hasta nuestros días, es el cómo fue designado Fray Antonio Alcalde a las Indias. La primera mención que escucho este relato aparece con Otero. Y bueno, por aquí dice que el rey Carlos III estaba de cacería, de repente estaban cerca del convento de Valverde y pues entró para descansar un poco. Llama la atención que ve a un fraile con pocas cosas en su celda, pero entre ellas tenía una calavera. Justo de aquí se toma el mote de fraile de la calavera y bueno, esta impresión que tuvo Carlos III fue tanta que decidió nombrarlo obispo para las Indias. Otero nos dice que con algo de pues, temor
que no ha podido averiguar de dónde viene este relato. O sea, viene de la oralidad, es más antiguo, pero es el primero que lo va a plasmar en un escrito. Otra de las notas en la biografía de Otero nos dice: el obispo a pie y con los ojos humedecidos recorría todos los barrios, penetrando hasta el sucio lecho de los moribundos, repartía en persona y con celo infatigable alimentos, medicinas, abrigos y vestidos. Aquí vemos algunas expresiones como alcalde llorando al ver todo esto. No obstante, pues no estuvo presente el autor, ¿verdad? Pasando al siguiente texto en el Museo Yucateco, en realidad estos son textos pequeñitos, quizá una página, menos de una página, pero nos hacen alguna mención sobre alcalde. La primera es una biografía corta sobre las obras más destacadas que hizo en Yucatán y en Guadalajara. Y bueno, destaco aquí esta cita que dice: un hombre que en todas sus acciones no tenga otro objeto que el bien de sus semejantes. Es muy raro y sería el más grande de todos los hombres. Esta cita está bastante similar con un texto publicado por, me parece que es Rousseau. O sea, se toman referencias de otros autores como para decir que Alcalde cumple con todas estas características de el gran hombre. Otra de las publicaciones periódicas de 1843 es en el Museo Mexicano o Miscelánea de las Amenidades. Es una breve biografía publicada por Justo Sierra O'Reilly. Y bueno, está acompañada de esta pequeña litografía titulada Fray Antonio Alcalde, obispo de Yucatán y de Guadalajara. El siguiente de los textos es el de Ignacio Navarrete en 1872, titulado ¿En qué año tomó posesión el señor alcalde? Se publica casi 35 años después de la biografía de Otero. El texto de Navarrete va a ser discutido por otros historiadores del siglo XX por contener una gran cantidad de errores históricos. Y va a estar, pues digamos, dividido en dos grandes partes, con 4 capítulos, 11 lecciones, y la segunda parte, 4 capítulos y 10 lecciones, también acompañado de una fe de ratas al final del libro. Este historiador, no hay mucho al respecto que se haya escrito sobre él, salvo que era un escritor de historias particulares del estado de Jalisco. Navarrete se refiere al obispo como el venerable y como una de las glorias del episcopado jalisciense. Vamos a ver este tipo de elogios durante todo el relato, que en realidad no es tan grande, porque no hay un apartado completamente dedicado a Fray Antonio Alcalde, salvo este que dice en qué año tomó posesión, porque las demás menciones van a ser a la par de otros personajes. Esta es la portadilla del Compendio de la Historia de Jalisco, que se utilizó como libro de enseñanza de la historia en el Liceo de Niñas del Estado. Y vamos a ver que este autor va a tener, pues digamos, todas estos acercamientos a comparativas con otros obispos o figuras de gran renombre en la época colonial, como lo fue Vasco de Quiroga, como lo fue Las Casas. Dice que fue el varón más ilustre que se registra entre todos sus contemporáneos, pudiendo asegurarse que todo elogio que de él se haga no puede dar ni una remota idea de las virtudes de que estuvo adornado. Su figura aparece tan gloriosa como la del señor Vasco de Quiroga. Ambos fueron bienhechores a la humanidad. La mayoría de las biografías escritas sobre Fray Antonio Alcalde van a traer esta idea que surge de Otero de compararlo con Vasco de Quiroga o con Las Casas. En los elogios fúnebres me parece que también hay una mención algo así, creo, no estoy muy segura, pero también lo va a comparar con otras figuras como el caso de Cabañas. Claro que no va a aparecer Cabañas con un apartado en particular, simplemente como una mención.
Además, la figura de Cabañas estaba realmente algo, pues digamos, apestada en la historiografía por haber apoyado a Iturbide. Y pues la mayoría de esta historiografía jalisciense va a mencionar a Alcalde omitiendo a Cabañas, aunque sí va a haber algunos textos que sí se van a publicar respecto a él. Esta frasecita que dice, el día es para el público, la noche es para mí, va a ser retomada casi por todas las biografías, supuestamente como una frase que mencionó Alcalde, van a aparecer primeramente en los elogios de Joseph Moreno y va a ser como una constante de todos, no se le va a dar el crédito. No son muy extensas las menciones al Alcalde, apenas juntan 4 páginas en este compendio, y va a ser un texto bastante curioso porque de esta revisión de texto sobre Alcalde es el primero que se va a escribir como con esta lógica de pregunta y respuesta. Todo el texto está escrito así. ¿Por qué pasó esto? Ah, pues por esto. ¿Por qué pasó esto? Por esto. Entonces tiene una particularidad dentro de los textos o la historiografía jalisciense. La biografía de la Junta Alcalde, publicada en 1875, como mencioné hace un momento, formó parte de un proyecto para erigir una escultura en honor al alcalde, la cual no tuvo eco, sino hasta el centenario. Cuenta con 36 páginas y, bueno, mencionan abiertamente su similitud con la obra de Otero. No hay una cita particular que diga, lo tomé de esta página, simplemente vemos que el contenido es muy, muy similar. En la manera en que se escribe esta biografía, o digamos la escritura de la historia nos dice, no hay entre nosotros nombre más popular que el suyo, ni historia más generalmente conocida que la de las obras de caridad que practicó durante el tiempo que tuvo a su cargo la diócesis de Guadalajara. Mencionan que su biografía resulta limitada, no obstante su aportación son los apuntes o las fuentes que agregaron. La portadilla de la biografía es esta, y va acompañada en la contraportada de una litografía sobre Fray Antonio Alcalde, supuestamente un retrato de Alcalde de los 89 años de edad. Estos 2 fragmentos que rescato de la biografía de la Junta Alcalde resultan bastante ilustrativos, pues el primero nos dice cómo es que la narrativa sobre Fray Antonio Alcalde se enseña desde la infancia, que dice desde la razón que comienza a alumbrar el alma de nuestros niños, y posteriormente dice, nuestros padres hicieron lo mismo con nosotros, sin que el tiempo haya debilitado estos recuerdos ni menguado los dulces sentimientos de gratitud que inspiran. Durante la biografía lo van a poner como un personaje que va a tener repercusiones en la juventud y en la niñez, porque se va a seguir enseñando en los compendios de historia. También aquí se menciona el relato sobre Alcalde, sobre cómo Alcalde fue nombrado obispo de Indias. Aquí sí se aventuran a decir que Otero fue temeroso en aceptar esta historia, pero que ellos van a comprobar que efectivamente este relato es cierto. Y se remiten a un diccionario universal de historia y geografía publicado en 1847, donde hay un apartado referente a Carlos III. Me di la tarea de revisar este diccionario y no existe esta aseveración. Por lo tanto, este recurso del fraile de la calavera sigue todavía en la tradición oral. No hay una fuente donde esté todavía plasmado o diga de aquí viene, ¿no? No obstante, pues ellos dicen que sí, que ellos encontraron el meollo del asunto. Para esta biografía de la Junta, la escritura de una biografía era una idea exacta de la persona cuya vida se refiere. Conviene será describir los principales rasgos del carácter de nuestro obispo. Es decir, la biografía para ellos no tiene cabida a la mentira, ni tampoco a lo literario, aunque sí hicieron uso de ello, sino que es una idea exacta de la persona. Un punto interesante de esta biografía es que se va a destacar mayormente el papel como civil, no tanto como obispo, y eso tiene una razón. Justamente la biografía de la Junta de Ayuntamiento lo que dice es que ellos son el resultado del progreso del pasado.
Y el progreso era todas las obras asistenciales que el alcalde había edificado en Guadalajara. Entonces, ellos, al tener o mantener estas obras, también eran herederos del legado de alcalde. Por lo tanto, vemos estas palabras como progreso de la humanidad que tienen bastante similitud con la idea de Comte, ¿no? Luego, ya casi de los últimos textos, tenemos el de Emilia Beltrán y Puga. En un primer momento creí que había sido la única mujer que escribía sobre Fray Antonio Alcalde en el siglo XIX. No obstante, hay otra mujer de apellido Vallejo que en el siglo XIX, para el centenario, también publica una biografía corta sobre Fray Antonio Alcalde. Esta biografía cuenta con 32 páginas y retoma básicamente la estructura de la biografía de Otero y de la Junta de Alcalde de 1875. Va a realizar, al igual que las obras anteriores, un recuento sobre la vida y obra del prelado. Y bueno, a pesar de la posición aparentemente privilegiada de Emilia, de pertenecer a una familia de alcurnia en Guadalajara, sufrió también una serie de descalificaciones, plagios y omisiones a sus aportaciones, provenientes de otros literatos e historiógrafos, no solamente en nivel Jalisco, sino también en la Ciudad de México. La particularidad de la biografía de Alcalde, además de enumerarnos en dónde nació, dónde se educó, quiénes fueron sus padres, cómo fue su obra asistencial en Yucatán y en Guadalajara, va a ser rescatar el papel de las mujeres en las obras de caridad hechas por Alcalde. También es una de las pioneras en el ejercicio de la escritura de la historia de corte positivista. Aquí tenemos una imagen que me ayudó a proporcionar Nadia Rubalcaba. Y también tenemos por este lado la portadilla del texto de la biografía de Emilia Beltrán. Esta biografía también se publicó en varias emisiones a partir del periódico católico La Voz de México. Rescato una cita que dice: todas las imaginaciones son débiles para expresar la malísima educación que la mujer recibía en aquel tiempo. Al ilustre alcalde debemos las mujeres que sentimos y las que no son tantas ni tan numerosas. Las jóvenes a quienes faltaban recursos y a las que en algún peligro les amenazaba encontraban educación. Esta es, digamos, la aportación o la diferencia de otras biografías de la biografía de Emilia, resaltar el papel de las mujeres. Su escritura va a ser generalmente en presente, también como si se hubiera vivido el tiempo de alcalde, al igual que el relato de Otero, donde nos dice que en algún momento Otero estuvo frente a los restos de Hernán Cortés y frente a los restos de Fray Antonio Alcalde, sintiendo aversión por los restos de Cortés y simpatía por los restos de Alcalde. Emilia va a traer este mismo relato también. Cuenta con un aparato crítico al final de la biografía, se agrega una fe de ratas y algunas apologías a sus propias aseveraciones. Creo que estas pudieron ser posteriores, así como los fondos de donde obtuvo la información. Va a agregar unos fondos nuevos, de los cuales aparece el de beneficencia pública, que no había sido consultado por otros autores. La mayoría se remitió a los anexos de los elogios fúnebres para darle sustento a su material de fuente primaria. El último de los textos de este periodo, titulado Fray Antonio Alcalde, Curiosa Tradición, un apartado, y el segundo, otra vez Fray Antonio Alcalde, va a tener algunas particularidades. Publicado por Joaquín Romo de Vivar en 1888, fue catalogado como un cultivador de las ciencias auxiliares de la historia, no como un historiador. Va a ser un escritor de monografías cortas por encargo del gobierno de Jalisco. Y bueno, este texto, donde aparecen estos dos capítulos sobre Fray Antonio Alcalde, se encuentra dividido en 29 capítulos, posee varias litografías, no todas de alcalde, sino de diversos momentos de la historia de Jalisco, un índice y una advertencia al final del libro sobre algunos errores. Básicamente va a ser una cronología de la historia de Jalisco y los capítulos que van a tratar sobre alcalde son el 4 y el 19. Estos capítulos van a tener varias, pues digamos, diferencia temporal
El primero sí va a estar ambientado en el siglo XVIII, el segundo después de un apartado sobre Ángela Peralta del Segundo Imperio. Y la biografía que va a esbozar en cada uno de estos dos capítulos va a ser también con un corte moral. Señala el mismo Romo, vamos a ocuparnos de lo que vivieron, de los que vivieron practicando algún bien. Y pues en esos que vivieron practicando algún bien, señala al alcalde. Esta es la portadilla y una litografía titulada Fray Antonio Alcalde, filantrópico, obispo de Guadalajara. Esta biografía escrita en corte cronológico, bueno, el primer capítulo, el segundo ya no. De ahí rescato esta cita donde dice: Guadalajara vería con más gusto un monumento erigido a la memoria de Fray Antonio Alcalde que a la de los héroes de la independencia nacional. Esta cita va porque durante esos dos apartados se critica al Ayuntamiento de Guadalajara por no haber podido erigir la estatua que se estaba planteando desde 1873. La escritura de Romo va a tener básicamente esta comparativa de los héroes de la patria con los héroes de la caridad. Y pues va a ser como esta crítica a que sí tenemos en los grandes pedestales a Hidalgo, a los héroes de la independencia, pero ¿dónde quedan los héroes de la caridad? Y pues su trabajo es ponerlos de nuevo en el radar, haciendo esta biografía de Alcalde. Va a tener un interesante rescate ficcional de la tradición oral, de una historia que se generó sobre Alcalde en Yucatán. Está bastante divertida porque lo que señala es que una persona, una mujer, pidió auxilio a Fray Antonio Alcalde de Yucatán porque su esposo estaba en la cárcel y no alcanzaba la cuota para que él saliera en libertad. Entonces, pues, el alcalde le dijo que le iba a ayudar, pero que él no tenía dinero y que buscarían alguna situación en particular. De entre sus papeles salió un escorpión negro que el alcalde tomó y lo metió en una cajita y le dijo: llévatelo al Monte de Piedad, empeña esta alhaja y pues bueno, con eso puedes remediar la necesidad, ¿no? Una vez que la mujer va al Monte de Piedad, abre la caja y la caja es un escorpión negro con varias joyas incrustadas. Le dan cierto dinero por ello, logra sacar al esposo de la cárcel y ambos prometen pues ya no van a cometer fechorías ni nada y van a trabajar hasta que le puedan pagar al alcalde esta deuda. Trabajan, consiguen el dinero y una vez que van al Monte de Piedad para recoger la joya, cuando se las entregan y abren la caja, el escorpión está vivo. O sea, ya no es una joya. Este es un relato que retoma Romo de la tradición oral y que en ningún momento lo pone como en duda, sino que más bien lo acepta. También, otra de las características del texto de Romo es que se va a tomar la libertad de la historia oral, ponerla sin ninguna crítica, ¿no? En este caso, señala que tiene un conocido de la familia Palomar que le platicó lo siguiente, que estuvo en contacto con alcalde, es una persona ya muy anciana, y tuvieron esta conversación. Palomar le dice: ¿pero qué clase de trapo tiene su ilustrísima en la cabeza? Alcalde: lo mismo aprieta esta pretina de calzones que cualquier otra cosa. Palomar: pero los pañuelos, ¿dónde están? Alcalde: los pañuelos, pues ya no recuerdo quién se los llevó. Este tipo de relatos fortalecen la figura de la pobreza extrema en la que se narra durante todos estos textos que vivió Alcalde, las pocas pertenencias que tenía, y pues que vienen a hacer un agregado a las biografías que llevaban la misma estructura de obras, lugar de nacimiento, participación en el Cuarto Concilio Provincial Mexicano. Esta obra va a estar bastante divertida porque pues va a meterle su cosecha y todo lo literario y ficcional, ¿no? Y bueno, estos son los textos que he encontrado y he rescatado respecto a este segundo periodo de las escrituras antes del centenario del alcalde y después de la muerte del obispo. Y me gustaría cerrar con una frase de François Doucet, en concordancia con la escritura de la historiografía de Alcalde, y dice: se reescriben constantemente las mismas vidas,
Vuelven a analizarse las mismas figuras, porque siempre surgen lagunas documentadas, nuevas preguntas y nuevos enfoques. La biografía, al igual que la historia, se escribe primero el presente. Vemos aquí que esta recapitulación de textos, que aunque puede parecer un poco repetitiva, nos muestra diferencias entre la escritura de la historia, entre los agregados, las nuevas fuentes y también, ¿por qué no?, los plagios, ¿no? Y pues bueno, todo esto ayudó, o estas escrituras ayudaron a consolidar los festejos del centenario alcalde en 1892 y que van a generar nuevas letras que se basan en estos textos, algunos otros que tienen un ejercicio más riguroso de la escritura de la historia y tienen fuentes nuevas y nuevos enfoques. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lupita. Si gustas, dejamos de compartir. Sí. Y bueno, yo quisiera antes de ceder la voz a mis colegas, que agradezco que estén aquí presentes y también a los que se encuentran conectados y son integrantes del seminario, me gustaría señalar que pues es muy importante esta aportación, este recorrido historiográfico por estas obras biográficas que pues fueron las primeras y fueron la base de la producción historiográfica posterior y llama mucho la atención cómo a pesar de que había distintas filiaciones políticas, había distintos intereses, todas estas obras son muy elogiosas, ya sea por estilo, muy decimonónico, por supuesto, pero también por las intenciones que tenían, los intereses que tenían los autores. Y me ha llamado siempre mucho la atención que en la producción historiográfica del siglo XX, a pesar de que ya se puede considerar que la historia se había profesionalizado o iba en ese proceso, la disciplina y el oficio de historia de quienes tenían la pluma en ese momento, no hay como un afán de hacer una crítica más de las fuentes, toman esto, siguen repitiendo un discurso sumamente elogioso y si no lo es por estilo ya en siglo XX, sí centrándose solamente en estas cualidades del fraile, en las obras buenas que hizo y demás. Y me llama mucho la atención eso, pues esta falta de explorar otros ámbitos de la actividad de Fray Antonio Alcalde y yo me atrevería a decir... espero que no se moleste la doctora Lilia que está aquí presente, pero yo hasta su obra, que ya es del siglo XXI, encuentro eso, esa crítica, esa visión de, por ejemplo, de un obispo como político, ¿no? Así es. O sea, ya totalmente desmitificado de alguna manera, y por eso también me parece muy importante la obra de la Lilia Vallardo, como abrir el siglo XXI con otro tipo de obras biográficas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con este comentario abro el panel aquí a los compañeros. Si alguien quiere tomar la voz desde la virtualidad o alguien aquí presente quiere también comentar. Doctora Lilia. Sí, gracias. Pues muchas felicidades, Lupita. Muy interesante. La verdad, conforme te escuchaba, me surgían muchas ideas y creo que es algo pues muy valioso en cualquier trabajo o en este caso el tuyo. Las ideas, ¿no? Que van surgiendo a través de tus ideas, ¿no? De tus propuestas. Yo lo que te quería preguntar, ¿cuál, o sea, dónde tú consultaste la biografía de Emilia Beltrán? Te lo pregunto porque yo, o sea, me costó mucho trabajo consultarla. Yo la consulté en una página virtual mexicana de cultura, creo que es ahorita no me acuerdo. Ajá. Pero ahí me dio la impresión de que era una copia de la de Otero. Sí. Y me llamó la atención que ella no hace una crítica, o sea, de hecho Otero, y ahorita que mencionas esta parte del borramiento de Cabañas en la historiografía, también se me hizo muy, muy interesante esta idea, porque en esa biografía Otero, ya ves que menciona a Alcalde como el fundador del hospicio. Sí. Entonces llama la atención como esa confusión, porque el fundador del hospicio fue Cabañas. Entonces, pero aquí por lo que veo tú la consultaste en La Voz de México, ¿no? La biografía. Digo, porque, digo, tú sabes, los tiempos nos comen y cuando yo terminé este artículo, pues yo consulté esta versión, pero la verdad no busqué en La Voz, a ver si estaba la versión original o otra versión, pues, de esta biografía de Emilia. Pues era más bien como esta pregunta, como esta precisión en cuanto a las fuentes. ¿Tú dónde pudiste
pues consultarla y me pareció muy, muy interesante lo que encontraste tú sobre las mujeres, ¿no? Entonces, nada, pues eso. Ok, ¿respondo ahorita o...? Sí, ok. Yo también pensé encontrarla en La Voz de México, pero no la encontré. Más bien en la página de la Autónoma de Nuevo León tiene un repositorio en línea, pero hay ahí como que una confusión en la catalogación de las obras, porque cuando yo me acerqué primero a investigar lo del centenario, me encontré que había un texto que se llamaba Oda al Centenario de Fray Antonio Alcalde. Entonces, cuando me fui al índice, me di cuenta de que había obras de 1875 y yo dije, pero ¿por qué no? Si este es del 1892, pues era como un compilado que se aventaron ahí todo y pues puede confundir a lo mejor al lector, que a mí me confundió en un principio, y pues ahí viene toda la compilación. Sí es un texto, es el original, pero viene como con otro bonche de textos ahí. Igual, si gusta, le mando el enlace. Sí, luego te contaré. Sí, muy bien, claro que sí. Gracias. Sí, de ahí lo consulté. Muchas gracias, el maestro Edgar Yáñez. Sí, nada más abonar un poquito el comentario de la Autónoma de Nuevo León, que bueno, que están digitalizados, pero sí confunden mucho. Igual a veces nada más dice documentos cretanos, por ejemplo, que yo reviso mucho, y te metes y es un índice aparte, y tienes que estar metiendo en cada uno, que no vienen escritos, y a veces son manuscritos, impresos. Entonces es bueno siempre estarse echando un clavadito, es como estar en el archivo físico más o menos. Sí, bueno, pero revuelto. Yo, mis preguntas eran más bien señalarte algunos comentarios respecto a esta biografía, la primera biografía que aparece en la Gaceta. Aparece una reedición en España suelta. Lo mismo que se publica en la Gaceta de México, se publica en España, pero suelta. No dice quién la manda a imprimir, ese es el gran cuestionamiento. Yo por ahí en el textito que te pasé por ahí estoy ahí tratando de investigar quién fue. Además, esta biografía de la Gaceta se funda en la biografía que escribe Lorenzana, para cuando reedita primero y segundo concilios provinciales mexicanos. Aparecen las biografías de varios obispos y de cada diócesis, de todos los obispos, y al final los obispos contemporáneos y está alcalde. Entonces, este texto de la Gaceta se literal lo copia, pues nunca dice que de ahí lo sacó. Entonces, también para que tengas en cuenta esa información, que es de Lorenzana, del que se van a estar partiendo mucha información, ¿no? También, bueno, que tu periodo es precisamente tras la muerte del obispo, muy interesante los que nos presentas, que hasta me llamaron la atención, y los dos grabados que aparecen, el que nos mandaste para la difusión y el otro que también pusiste, parece ser que se fundan en una pintura que considero está perdida, que fue catálogo, se hizo una copia de esa misma pintura y estaba en el hospital en el hospital de Belén, pero ya era una copia. Y la original, al parecer, perteneció a un párroco en el santuario, y una fotografía todavía de esa pintura aparece en un boletín, en un boletín de historia, es como una revista de historia de Guadalajara, de 1945. En el librito del Genio Tomicísimo, ahí aparece la cita. Ok, muy bien. Entonces, esa es la imagen en la que se basaron para hacer esos dos grabados, porque son muy, muy similares. Sí, los grabados, ya cuando los ves así, en comparación son distintos, pero ya cuando los analizas bien, es el mismo torso, tratan de representar la ropa abierta, descubierta, pero como en la pintura sí está él desalineado, porque sí fue una pintura viva, que lo hicieron vivo, entonces como que lo van reinterpretando los grabados, ¿no? Como que no se les hace a la idea de que el alcalde anduviera todo desalineado, ¿no? Curiosamente existe y es el que ya te había mencionado, y como ya me mudé, ya no te lo pude traer, el texto de Mariano Río de Loza, que es una carta que envía, eso todavía es en vida, pero no sé si de ahí se puedan desprender ciertas ideas en esta literatura fantasiosa que me llamó mucho la atención, sobre todo de las últimas que mencionaste. Aparecen ahí muchas frases de Fray Antonio Alcalde, pero son frases no con esta idea de santidad o de instruir, sino
frases que de repente eran medio burlándose, ¿no? Ok. Y Agustín Río de Loza escribe a Lorenzana diciéndole que pues el alcalde anda haciendo cosas que no debería de hacer, ¿no? Cuando Río de Loza también tenía una cola muy grande que le pisaran, pero se está quejando, ¿no? Con Lorenzana, y ahí aparece digamos, una imagen de alcalde que las biografías que se publicaron no suelen, excepto esta otra más figura. Y bueno, serían como mis comentarios. Y sí, preguntarte solamente que la mayor parte de estos seguramente fueron en la Autónoma de Nuevo León, ¿dónde más los pudiste localizar? Otros fueron en la biblioteca pública, en la sección de misceláneas. Otros simplemente están en internet sueltos. O los de Mexicana, que creo que ahorita la página está caída, pero sí, fueron en esos 3 sitios. Me parece que hay otro más que ya no tuve tiempo en Yucatán, en el archivo de la arquidiócesis. Pero sí, básicamente esos fueron. Casi todos afortunadamente estaban en línea porque me tocó pandemia, entonces era como difícil lo de los archivos, pero estaban en línea y dije, pues qué bueno, ¿no? Me tocó. Sí, pero allí. Pues, Muchas felicidades gracias. por tu trabajo. Ay, muchas gracias. Gracias. Doctor Joel. Bueno, creo que el trabajo plantea cuestiones interesantes. Pues, muchas felicidades por lo estructurado y lo riguroso que es. Y me quedan 2 dudas respecto a la forma en que se presentan las narrativas sobre el alcalde. Estamos viendo aquí una tensión precisamente entre pasado y presente, cómo estos biógrafos están presentando como herederos del alcalde y precisamente retoman una serie de recursos narrativos que facilitan que ellos se arrojen y presenten al alcalde a un público. Y en ese sentido, me queda la duda de cuáles son los recursos narrativos que emplean precisamente para asumirse como verosímiles. O sea, aquí vemos como una mezcolanza entre cómo va surgiendo precisamente una práctica de la historia que retoma una metodología muchísimo más definida con Emilia Beatriz Puga o con otros escritores que ya son más de corte positivista, que ya hay una forma de construir el texto a partir de fuentes primarias y la cita o la mención, mientras que hay otros que son más de una conjunción entre literatura con historia, donde la ficcionalidad a veces se mezcla. Entonces, ¿cuáles son los recursos, digamos, de autolegitimación que emplean estas personas para presentarse como que lo que están contando sea una narrativa verosímil, por una parte? Y por otro lado, también me queda un poco la duda de cómo se suma el futuro dentro de esta narrativa, porque estamos hablando de que estos personajes retoman el pasado para presentarse en un presente, para posicionarse y legitimarse frente a un interés político. Y en ese sentido también, cómo ese interés político presente se proyecta hacia un futuro, que están queriendo construir con esa posición hacia un futuro. Entonces, cómo se tensionan precisamente esos 3 aspectos para definir, digamos, unas expectativas hacia adelante. Muy bien. Gracias por la pregunta. Yo considero que aquí hay una tensión de grupos y de poder, porque los primeros textos sobre alcalde ya tienen, pues a lo mejor algún patrocinio. Por ejemplo, el de Otero lo publica cuando todavía no es una persona de tanta remembranza, pero seguramente sus contactos tenía, ¿no? Entonces yo pienso que lo primero que los legitima es me publicaron. Y lo segundo es que algunos de ellos utilizan algunos verbos como considero que o citan a los clásicos también como para darle sustento a su texto. Muchos se remiten a las fuentes que dicen, voy a poner que tantas cifras o tanto donativo tuvo alcalde, perdón, para la construcción del hospital civil. Y pues eso yo lo tomé de una fuente que se hizo cuando alcalde todavía, bueno, acababa de morir. Entonces, se utilizan estas fuentes, se utilizan a veces algún autor, sobre todo los clásicos, y pues sobre todo ese mostrar el que me publicaron, formo parte de una élite que se va a ver muchísimo más en el centenario alcalde. ¿Por qué? Porque va a haber, es a lo que he detectado, 2 grupos de eruditos que van a competir en el centenario por la publicación.
Primero, el grupo oficial, que es el de la Junta Organizadora, donde vamos a encontrar a Santos Coy, a Pérez Verdía, a López Portillo, y va a haber otro grupo que también va a hacer unos festejos al alcalde, pero no en el día propio del centenario, sino un día después, en espacios más pequeños, donde van a acudir poetas, se va a hacer una celebración más privada, pero también de grupos de élite de escritores. Entonces, aquí va a haber esta disputa por las escrituras sobre alcalde, o sea, no es que todos haya sido amor y paz, todos recordamos al alcalde en su año, sino que más bien había este tipo de enfrentamientos en la escritura. No sé si respondí. Muy bien. Sí, sí, adelante. Bueno, antes que nada, felicitarte por tu ponencia, bueno, por tu presentación bastante interesante y estructurada. Y me surgieron, bueno, así como una pregunta, reflexión, en torno a lo que tú ya mencionabas, que se ha estado mencionando la intencionalidad detrás de la obra, la forma en la que se escribe y el tiempo en el que se escribe. Bueno, mi pregunta sería si consideras si parte de esta producción, sobre todo antes del centenario, está enfocada, bueno, tendrá también como intencionalidad la construcción, no de una persona, sino de un símbolo que enarbole unos valores que en ese momento están siendo atacados, y por otro lado, la construcción también de un símbolo que le dé identidad a Guadalajara. Lo digo por lo siguiente. Por un lado, identifiqué a partir de la tablita que pusiste, como dos momentos, bueno, a mí me llamaron la atención dos momentos. Uno con Mariano Otero, en los 30, que es un momento en el cual las tensiones entre el federalismo, el centralismo y todo esto están bastante presentes. Y me llama sobre todo la atención que el repunte en torno a las obras de alcalde viene en la década de los 70 del 19, justo después, o sea, a partir del 73, justo después de la muerte de Juárez. Y en un momento en el que estamos hablando de la República restaurada, acaba de terminar el Segundo Imperio, y Guadalajara en particular acaba de salir de unas experiencias pues bastante traumáticas en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa, donde precisamente volvemos a ver unas crisis que podrían a lo mejor compararse con el año del hambre que le toca al alcalde, y donde a lo mejor estos valores de la caridad cristiana, del apoyo, de la beneficencia, vuelven a estar en boga y necesitan volverlos a enarbolar. Por otro lado, como una figura eclesiástica, o sea, viene a representar valores que en ese momento el Estado se quiere apropiar, como la beneficencia pública. Y en otro aspecto, veo que la producción en torno al alcalde se enfoca mucho en Guadalajara, aunque hay en Yucatán, la mayor parte es en Guadalajara. Sino es también exaltar esta figura identitaria de Guadalajara como tal, que lo vamos a ver después, más adelante, por ejemplo, ahora con lo de la Rotonda o la misma Universidad de Guadalajara, que lo aceptan como parte de su identidad. Y que, bueno, yo en lo particular identifico que ese proceso historiográfico, sobre todo en la segunda mitad del 19, está presente en otras figuras. Yo, por ejemplo, lo veo en la figura de Ramón Corona, que también es destacar como este prócer dentro de lo militar y el aporte de Jalisco a la historia nacional. Si no, sería también desde la parte eclesiástica la figura del alcalde. Sí, doctora, adelante. Sí, quisiera a lo mejor agregar un poco a este comentario, a lo mejor yo matizaría un poco, yo agregaría, tú hablas de legitimación, yo agregaría también añoranza. Ahorita que se pone sobre la mesa también la cuestión de política, yo estoy de acuerdo. Hay que recordar también la historia, digamos, del concepto, ¿no? Desde misericordia, pienso en el caso de los Pico Cabañas, caridad, misericordia, que tienen más una connotación religiosa, allá beneficencia, ¿no? Que ya es un concepto más decimonónico y retomado por los liberales. Sí. También recordando la gran crisis en la que entran las instituciones de beneficencia cuando se expulsan a las hermanas de la caridad. Entonces, claro, también hay un trasfondo político, digamos, de pugna, ¿no? Entre, pues más que pugna, a lo mejor sí de añoranza, de miren lo que hacía este personaje religioso y que al final de cuentas, pues a lo mejor desde una perspectiva más secular, más secularizada, pero, o más laica, correcto decir más laica o entre comillas, porque más bien hasta el siglo XX es cuando ya se quitan, por ejemplo, estas prácticas, ¿no? Pero sí, claro que hay un trasfondo, aunque yo a lo mejor
agregaría esta cuestión más bien de añoranza, ¿no? A los hechos de estos personajes. Y también, fíjate, a mí también se me venía mucho a la mente las cuestiones de identidad. Por ahí en el artículo que realizaste ya, se pone sobre la mesa cómo en el siglo XIX sigue habiendo una alusión a los signos identitarios religiosos, ¿no? La Virgen de Guadalupe se justifica precisamente a través de la historia, la presencia de la Virgen de Guadalupe en México, la nación mexicana, y también es muy interesante a lo mejor retomar el análisis, los análisis locales, ¿no? De estos personajes y símbolos identitarios. No más quería como abonar un poquito a este comentario. Muy bien. Bueno, respondiendo, muchas gracias por las preguntas y comentarios. Respondiendo y tratando de entrelazarlos, porque la verdad sí tienen bastante lógica y en común. La idea de una identidad como una Guadalajara hospitalaria sí tiene un fuerte en esta escritura, y pensando también en la idea del lugar social, están sumamente influenciados por el contexto. Justo las narrativas liberales o estos textos de alcalde, aunque sean sobre un obispo, van a estar pues en esta misma línea de la construcción de los héroes de la patria. También se publica la obra de Riva Palacio, México a través de los siglos, o sea, pertenece a un, digamos, momento en el que se está escribiendo sobre una identidad nacional, pero que también tiene una pugna con las autoridades de cada estado. Los estados o las regiones también buscan sobresalir y mostrar una identidad frente a la construcción de los héroes nacionales, ¿no? O cómo es que yo como Jalisco o como Guadalajara participé de los grandes acontecimientos internacionales o nacionales, y pues Fray Alcalde no es la excepción. No por nada se propone por ahí a alcalde, según recapitula Pérez Verdía, para que se coloque en el Paseo de la Reforma a alcalde. Primera, anacrónico, porque pues no, Paseo de la Reforma, ¿no? Segundo, pues dicen, bye, por ahí se termina poniendo a Donato Guerra y a López Cotilla, pero sí vienen en esta lógica de la construcción de los héroes nacionales. Pero yo creo, o bueno, tengo por lo menos esta teoría, de que la figura de alcalde se va a utilizar en el siglo XIX, sobre todo con personajes como, ay, se me olvidó, pero tenía una imprenta, Dionisio Rodríguez, que va a participar como benefactor del Hospicio Cabañas, que va a tener en sus manos la beneficencia de Jalisco, y de repente en estas biografías de alcalde lo vamos a ver. Sí, es que él es heredero del legado de alcalde, y por eso es que en este presente, que nosotros retomamos el pasado glorioso, pero este presente es más glorioso, pues esperamos que el futuro sea mucho más, ¿no? Y vamos a ver sobre todo esta cuestión en la identidad de posicionar a Jalisco en el ojo nacional. Creo que por ahí puede ir. Sí. Ahora tenemos una pregunta en el chat del doctor Rafael Patrón de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él te pregunta, doctora, desde la perspectiva de la historiografía de hoy, ¿quién consideras que ha escrito la mejor biografía de Fray Antonio Alcalde? Oh my God. Pregunta difícil. Sí, sí está muy difícil, porque también concuerdo contigo, Chen. La verdad es que cuando leí la biografía de la doctora Lilia, para mí fue como de sí, por fin. Porque, sí, se nos abrió todo un panorama. Sí, justo venía como todas estas narrativas de el santo, el ángel, esta, pues parece que personificación particular, como decir, alcalde todopoderoso pudo construir todas esas obras, y detrás no tiene un aparato institucional y político y gestiones que le ayudaron a hacer todo eso, ¿no? Entonces, esta biografía creo que viene a romper con eso, es decir, es que alcalde no es este ser superpoderoso, que aparte ya era un anciano, pues tenía más de 90 años, si mal no recuerdo. Entonces, pensándolo así, en este momento nos puede parecer hasta ilógico, ¿no? En un momento en que las condiciones de salud y todo eran mucho peores que ahora, y logró todo esto, ¿no? Y la historiografía ha individualizado al alcalde tanto, pues que lo vemos como así, pues, en estas biografías, como una figura inalcanzable, todopoderosa, y estas, pues digamos, textos de, no sé, tal vez los 2000 para acá, vienen a cuestionar un poquito esto, a preguntar a cuestionar de las narrativas del siglo XIX, y pues
No sé si está difícil la pregunta, pero en este momento considero que la biografía de la doctora Lilia es un trabajo crucial para verlo así. Sí, además también pensar y considerar a Fray Antonio como parte de un proyecto de la Así corona es. también, que había otros obispos en ese tiempo Así que es. llevaban a cabo proyectos ilustrados, ¿no? Ajá, ajá. Parte de un proyecto pues de la corona, aunque al maestro no le guste, pero bueno, Puede decir, ¿no? nos pide la palabra la Regalista. doctora María Fernanda Mora Reyes. Adelante, doctora. Ay, hola, buena tarde a todos. Pues la verdad coincido con las felicitaciones, disfruté mucho la presentación, es un periodo muy interesante. Justo algo que se disfruta mucho de leer estas obras es que deambulan entre la historia y la literatura, ¿no? En muchas ocasiones, pero son autores que se fundamentan, no es como yo pensaba en Artemio del Valle Arizpe, ¿no? O sea, que es un personaje que escribe muchas novelas, crea, ¿no? Pero se basa en unas fuentes, pues, o sea, insoslayables, ¿no? Igual que Riva Palacio, igual que todos estos personajes. Entonces son figuras muy interesantes y que se revaloren o que se valoren estos autores, desde Mariano Otero, que es un personaje también fascinante. eh, como creadores, pero también como bibliógrafos y estos primeros historiadores o en estos pasos que van llevando a la profesionalización de la historia es sumamente interesante, ¿no? Y en este caso particular para Jalisco. Yo también me preguntaba, porque creo que de todos los autores tienes o sea, nos has explicado mm, mucho, ¿no? Yo también me preguntaba un poco más por esa intencionalidad, ¿no? O sea, de que si eran liberales, si eran conservadores, es decir, yo desconozco un poco la historiografía local, pero creo que eso aportaría muchísimo más y le daría como un poco más de como poner a estos autores en el contexto que todos ustedes saben, pero que pues uno que no es de Jalisco, uno dice, ay, como que te quedas así como un poco norteado, ¿no? Entonces aplicas la del Google y Wikipedia y en ese momento, ¿no? Y te lo quedas pendiente para seguir abundando. Pero yo creo que explicar ese tipo de cosas sería muy interesante y vincularlo con el contexto de Jalisco, con estos otros autores, ¿no? O sea, qué tan Mariano Otero, qué tan que todos ellos que formaban parte de círculos, formaban parte de grupos, creo que eso también ayudaría mucho. Porque bueno, yo sé que te puedo hablar de tú, yo sé que lo sabes, ¿no? Porque nos has explicado muchísimo de ellos, pero creo que se enriquecería mucho tu trabajo haciéndolo más explícito. Y ya lo último, a mí que te comentaría, y a lo mejor el doctor Patrón lo sabe, bueno, a mí me llama mucho la atención porque hace poco estuve en una conferencia sobre que nos hablaron de los bibliógrafos obispos de Yucatán, bueno, de la zona del sureste de México, y salió a cuento Francisco Orozco y Jiménez, ¿no? Y entonces, yo algo que yo me ponía a pensar muchísimo es o sea, ¿cuál es la diferencia? Claro que tú lo estás haciendo desde Jalisco, pero ¿cuál es la diferencia en la perspectiva que se tiene sobre alcalde como un prócer de la historia jalisciense y como un obispo eh, yucateco, ¿no? Es decir, ¿cuál sería? A lo mejor encuentras puntos y claro que eso sería otra investigación, pero pues a lo mejor hay contemporáneos que hablan del mismo alcalde, ¿no? En la zona de Yucatán y más en unos años del siglo XIX y XX que son tan importantes para la historia política y social en Yucatán. Y justo pensaba en Orozco y Jiménez y ya con eso me callo porque la visión que se tiene de él como obispo de Chiapas y como arzobispo de Guadalajara es muy interesante. Yo había leído la de arzobispo de Guadalajara y a mí me quedaba claro su personaje y cuando veo la faceta de él como obispo de Chiapas digo, estos personajes eran interesantísimos, ¿no? Entonces, y se piensa diferente porque los intereses de los historiadores son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que yo te podía decir, pero me gustó muchísimo, la verdad. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias por tus comentarios. Y justo es un comentario muy atinado porque cuando yo empecé a escribir este trabajo,
en el que sí se puntualiza un poco más las posiciones políticas de estos historiadores, historiógrafos, literatos. Por motivos de tiempo ya no quise meterlo aquí porque dije, ya tengo 36 diapositivas, ¿qué voy a hacer? Pero sí, justo que quedaría bien puntualizar que hay de todos los espectros. Mariano Otero pertenece a esta, digamos, línea del primer centralismo y federalismo que ya va como perfilándose hacia el liberalismo, pero pues todavía no. Y por otro lado tenemos a Alberto Santoscoy, que pues es un católico de primera, a López Portillo, que también estuvo participando con el Segundo Imperio, y tenemos Ujú. también a Pérez Verdía, que él va a trabajar como diputado, va a tener sus vaivenes, como diría Erika Pani, a veces van a ser de un color y otras veces de otro, Ujú. muchas veces va a estar pronunciado como por más las narrativas liberales, otras por las conservadoras, pero pues va a haber de todos los aspectos ahí. La mayoría conservadores, pero pues sí. Y justo esta comparativa de Orozco y Jiménez, como su papel en Chiapas y en Guadalajara, a mí me dio muchas luces porque yo revisaba por ahí un texto de Julia Preciado que se llama La representación del obispo en su escenario y es de Orozco y Jiménez. Y justo Ujú. es una biografía de este obispo en el que pues trabaja estas dos partes, ¿no? Y yo dije, pues pasa lo mismo con el alcalde, estuvo en dos escenarios donde tuvo que actuar diferente desde el mismo clima, ¿no? Que le permitía hacer otras cosas. Claro. Y pues en Yucatán vamos a tener al obispo Crescencio Carrillo y Ancona, que va a Además, qué participar. personaje. Sí, sí, Perdón. sí, 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 ¿No? sí, sí. Él va a escribir una biografía sobre Fray Antonio Alcalde por encargo de escritores de Guadalajara, de los historiadores que estaban organizando la junta. Le van a decir, oye, pues, ¿qué te parece si tú desde Yucatán, con las fuentes de Yucatán, nos escribes una biografía de Alcalde? Y pues estaba marcado que iba a venir para las fiestas del centenario, pero se enfermó y no pudo ir. Entonces, esta biografía se publica en el periódico semana tras semana y el día del evento pues se compila y se publica así en conjunto. Entonces, desde Yucatán seguramente hay más escrituras sobre el obispo. La única que pude rastrear yo fue esta de los periódicos yucatecos que tienen una biografía chiquitita, pero yo creo que sí, hay una beta por ahí que por ahí pueden salir artículos, que ya no me alcanzó la vida Buenísimo. para ponerlo aquí, pero muchas gracias. Gracias. El maestro Edgar había pedido Sí, la no, voz. algunos comentarios en torno ya a los propios comentarios y ciertamente, bueno, una de las preguntas bases que ya han circulado es por qué escribió estos autores y autoras, ¿no? Otero, ¿cuál fue su motivación? Si estaba escribiendo biografías y entre ellas alcalde, o si solo le dedicó al alcalde, ¿no? Es pensar como también eso, si eso puede motivar, ayudarnos a pensar qué los motivaban. Porque sí, la biografía de alcalde es muy temprana en el sentido de que está muy separada de las otras que mencionaban acá de los 70, ¿no? Pero precisamente los 70, más allá también del contexto político y esto, hay que pensar en si hubo un festejo del centenario de la llegada del alcalde. Porque es en el 71, a finales del 71 cuando llega, a principios en el 72, entonces muchas de las veces a lo mejor se recuerda al prelado, voy a escribir, lo escriben, no lo escriben luego, sino que lo escriben y lo publican, pues sale hasta el 73, pensando yo como en esa idea, ¿no? De que también tiene como esta idea de estar recordando, y también lo otro es que en los años 30 y 40, al menos por lo poco que yo he indagado en los impresos mexicanos de ese periodo, es que en torno a las luchas políticas también se está buscando hacia dónde ver, ¿no? Qué ver y dónde ver para poner ejemplo de hacer gobierno, de hacer sociedad, y al menos se reeditan muchos textos, o más bien se editan muchos textos manuscritos del virreinato, ¿no? De virreyes. Instrucciones de virreyes que nunca se publicaron, que se mandaban a España y que había copias, se empiezan a publicar con la idea de que los gobiernos puedan conocer, ¿no? el territorio, etcétera. Entonces creo que también están volteando a ver figuras, eventos que se puede rescatar de ese pasado que en su primer momento fue como negarlo hasta cierto punto, ¿no? Este periodo, y lo otro es empezar a buscar estas figuras. Y ciertamente la segunda mitad del 19, creo que te lo he comentado en alguna ocasión, es mucho esto, estar celebrando centenarios, ¿no? Los periódicos están llenos de festejos, y entre ellos personajes y benefactores de ciudades, y lo digo, pero lo tengo muy claro
Querétaro, que también mencionaba Juan Caballero y Ocio, un benefactor, y entonces esta idea de los benefactores está como muy, muy presente. Entonces creo que hay un fenómeno que quizás alguien ya lo ha estudiado o vaya a estudiarlo para el caso más amplio, ¿no? Pero sí, esta figura del alcalde está en esa lógica. Creo que era lo que quería agregar. Muy bien. Bueno, respondiendo de que si hay un texto que estudie todo esto de los centenarios, me parece que hay uno de reciente publicación de Susie Gwendolyn que se llama Los Centenarios, pero ella se evoca en la independencia. Pero sí, justo la segunda mitad del siglo XIX, con todo lo de las exposiciones universales, viene esta lógica de celebrar festejos y como desde 20 años antes de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, ya se está planeando en qué vamos a hacer y pues no es fortuito que la celebración del centenario del cuarto centenario coincide con la celebración del centenario alcalde. O sea, la junta organizadora de los Pérez Verdía y Santos Coy andaban, pero sí que no tenían tiempo para nada, porque organizaron eso, organizar el grito y organizar los festejos de alcalde, pues no fue nada fácil. Entonces, justo esta historiografía viene como a preparar el camino para todo esto y pues sí, creo que tendré como más en cuenta sobre todo esta parte de, a ver, ¿por qué en los 70 están surgiendo todo esto? Y pues no, les agradezco muchísimo por sus comentarios. Yo todavía me llevo ahí más trabajo que pues, está entretenido. Va a estar entretenido. Muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario, doctora Erwin? Muchas gracias. Una disculpa por la tardanza. Aún así, aunque lo que escuché fue bastante estimulante. Y lo que voy a comentar es muy exógeno, como diletante del siglo XIX. Me llevo la tarea de leer la biografía de la doctora de Fray Antonio Alcalde. Pero algo que me llamó mucho la atención, todo pensando en todo lo que se ha comentado brillantemente sobre intencionalidad, el juego de diferentes arenas, ¿no? La apropiación para la identidad regional, local, frente a un proyecto ya federal consolidado. Pero más allá de esas arenas, pienso en la biografía, no solo como género, sino como campo narrativo, tiene una flexibilidad que la historiografía no tiene, pensando en otra posible intención, y aquí me disculpo si es un tema que está demasiado loco, pero quiero empezar desconectado. Si un biógrafo católico está escribiendo sobre una persona que se vuelve ejemplo, y hay ya sugerencias de lo bueno que es, no solo de lo bueno que es para la comunidad, para demostrar valores morales, y la palabra aquí clave es pensando quizá en la santidad, y de repente tienes el pasaje interesantísimo del escorpión, y que tú creo que puntualmente mencionas, no lo presentó de manera crítica, pero no hay que criticarlo si no lo escribe uno como historiador, sino quizá con otra intención de, pues es importante que esto que puede parecer, me atrevo a decir un milagro, quede registrado textualmente. Insisto, no conozco el tema, pero me invita a pensar que si no en el momento del centenario o en los 70 o siglo XIX, pues empezar a sentar las bases pensando no solo como jalisciense, como tapatío, como un ente político, sino como católico, pues colocar a esta figura que sí se ha apropiado como símbolo de Guadalajara en un plano pensando en la iglesia más universal, ¿no? Y con esto me atrevo a decir en posibles intenciones de iniciar procesos de beatificación, por ejemplo, no lo sé. Pero el hecho de que esto del escorpión me fascinó y me hizo pensar justo en y esto lo veo en otros contextos, en otros espacios, esto ya empieza a ser señal de comunidades de creyentes para dejar sembrada la semilla para que el día de mañana su proceso sea más sencillo, porque pues, hay que demostrar milagros. Sí, bueno, pues claro, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? El mostrarlo así como, bueno, este relato yo no lo había leído en alguna otra biografía más que en esta. El proceso de canonización está propuesto desde el centenario y está vigente ahorita. Entonces, de hecho, ahorita es un momento, desde el 2023,
con los descubrimientos de los restos de alcalde ahí en el Santuario de Guadalupe, como que se reactivó esta cuestión de llevarlo a los altares desde 1892. Antes se tiene la idea de llevarlo a los altares, no se ha podido. Por ahí puede haber una cuestión de cuál es su papel como figura de orden civil, es decir, la construcción del hospital, de las cuadritas, de los barrios para pobres, o sea, este papel más como, digamos, con funciones de corte civil que su papel como obispo. Y va a ser bien diferente en las biografías. Los que son más católicos sí van a orientarlo más a esta cuestión de casi santificarlo, mientras que los otros va a ser como de, sí fue obispo, pero más que obispo construyó obras para la sociedad de corte civil. Entonces, creo que por ahí puede ir esta pugna. Yo mi tarea. No, yo también, gracias. Gracias. Bueno, si no hubiera más comentarios o preguntas, me gustaría, bueno, reiterar la felicitación a la doctora Candelas por este recorrido magnífico que has hecho. Y bueno, pues invitarles a todos y a todas los que nos están siguiendo a la próxima sesión del Seminario Permanente de Investigación Fray Antonio Alcalde. Será el viernes 22 de agosto. Nos acompañarán Ioni Cole Blaunin Fuentes y Angélica Fernanda Ramírez Grimaldo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también tendremos una participación de Naim Alejandro Girón Rentería, alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM también. Y bueno, pues muchas gracias por su entusiasmo y por su participación. Y felicidades, doctora. Muchas gracias. Hasta pronto.